Bendiciones, pastores, pastoras, ministros del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me está dando. Les envío mis saludos de parte también de mi pastor Gilberto Silva, la Iglesia Casa de Alabanza, desde acá de Ohio. Ah, Estamos en un periodo de invierno y estamos con bastante frío, por eso me ven con este cuello tortuga. Estamos a temperaturas de -9 grados centígrados. Está todo blanquito, lleno de nieve. Pero desde estas tierras, aunque estamos bajo frío, les enviamos un cálido abrazo, muchas bendiciones, nuestras oraciones. Nuestra iglesia Casa de Alabanza está muy al tanto y estamos orando por Venezuela. La iglesia como tal estamos orando y apoyando en lo que podemos apoyar, sobre todo en la parte espiritual, que es la más importante. Gracias por estar con nosotros en este día, ¿verdad? Por prestarme sus oídos, por estar allí, ¿verdad? En esta reunión. Le doy gracias al pastor anfitrión que ha puesto esta reunión y los ha invitado a ustedes y gracias a ustedes por asistir. A mi equipo por estar allí, por ser fiel, por estar dispuestos, ¿verdad? A continuar con esta obra que es del Señor. Quiero compartir con ustedes algo con mucho respeto, pastores, con mucho amor. Algo que el Señor me dio hace muchos años atrás y me lo trajo de nuevo a memoria en estos días. En el año 2002 a uno de mis hermanos le consiguieron un tumor maligno en uno de sus riñones y para ese tiempo mi esposo y yo vivíamos en el estado de la Florida y cuando supimos la noticia, él empezó a buscar diferentes médicos que le dieran, bueno, su opinión, especialistas, especialmente nefrólogos, que son los que tienen que ver con los riñones. Y por el avanzado estado del tumor, por el tamaño, decían que lamentablemente no podían salvar el riñón, que había que extirpar, no podían extirpar solamente el tumor, sino que había que sacar completamente el riñón. Y fueron lo que le dijeron todos los médicos que mi hermano consultó. Y bueno, para ese momento se concertó la operación. Yo estaba aquí en los Estados Unidos, no fui. Mi hermano vive en el estado Aragua, en Maracay. Y se dio la operación, casado con dos niñas. Para en ese momento tenía y todavía nada más que tuvieron esas dos niñas. Pero estaban pequeñas, la más pequeña creo que tenía como 2 añitos y medio, 3 años. Y bueno, toda la familia se quedaron, mi mamá y mis hermanos se quedaron en Maracaibo. La operación se dio y a los 3 días sucedió que se dieron cuenta de que el doctor, buscando ganglios y todas las cosas que tienen que buscar por si había metástasis y todo lo demás, con el cauterizador, por accidente, le perforó el duodeno. Y usualmente una persona, cuando se le perfora el duodeno, la mayoría de los médicos cirujanos dicen que en el 99.99 la persona muere, porque es muy difícil controlar cuando el duodeno es perforado. Lo cierto es que se dio la situación, empezó, hermanos, una carrera contra la muerte tremenda, que llevó a mi hermano a estar en cuidados intensivos como unos 6 o 7 meses y terminó luego, bueno, hermano, fue un periodo como de unos 3 años, 4 años para que mi hermano finalmente pudiera salir de lo más grave. Lamentablemente, por la gravedad de lo que sucedió, él perdió toda la masa muscular y lo que le sostiene a él sus órganos, y lo que está entre sus órganos y la piel es una malla, es lo que le sostiene a él sus órganos, porque cuando uno pierde la masa muscular, eso no se vuelve a restituir. Así que mi hermano es un milagro del Señor, pero yo me recuerdo que
cuando estaba en medio de toda esa gravedad, hubo un momento en que mis hermanos me dijeron, si te puedes venir, vente porque no sabemos. Lo que dicen es que él va a morir eventualmente, hermano, y él moría casi todos los días. La tensión, la hemoglobina, o sea, él le dio lo que los médicos decían, lo que decían los libros, más lo que no decían los libros. O sea, que pudieron escribir o pueden escribir de lo que le pasó a él, libros nuevos para estudiantes de posgrado. Y lo cierto es que yo fui y estuve un mes y medio allí en Maracay acompañando a mi mamá porque mis hermanos trabajaban y iban y venían cuando podían, pero no podían estar todo el tiempo. Yo me pude ir y estar con mi mamá como un mes y medio, pero yo me recuerdo que la batalla fue muy fuerte. Me recuerdo conseguir a un pastor que trabajaba en la vigilancia de la clínica y era con el que yo me podía poner de acuerdo porque mi mamá, aunque es cristiana, estaba muy devastada, ¿verdad?, de ver a su hijo así. La familia de mi cuñada no son evangélicos, son católicos y por supuesto creen en cualquier cosa y bueno, era difícil, pues no podíamos ponernos de acuerdo, aunque ellos por supuesto con su fe y con sus creencias pues le pedían al Señor por la vida de mi hermano, una familia excelente. Respondieron muy bien, mi cuñada, toda su familia, una familia muy hermosa. Pero era una situación difícil y yo me recuerdo que yo me mantenía como con un dolor en la boca del estómago porque era una batalla contra la muerte y tratar yo de ayudar a mi mamá a levantarle. Yo me recuerdo que siempre que regresábamos, pasábamos todo el día en la clínica y cuando regresábamos al apartamento que era de mi hermano, mi cuñada se había ido a la casa de sus padres con las niñas, nos dejó el apartamento a mi mamá y a mí, siempre llegábamos, cenábamos y nos poníamos a orar, a clamarle al Señor y después íbamos a tratar de dormir. Lo cierto es que un día yo le dije al Señor, Señor, yo voy a creerte a ti. El día que tú me des a mí una palabra que me dejes saber que mi hermano va a sobrevivir o lo que tú hayas decidido, cuando tú me dejes esa palabra, yo me regreso a los Estados Unidos. No importa lo que yo escuche, no importa lo que yo vea, yo te voy a creer a ti. Bueno, lo cierto es que seguimos haciendo hasta una noche que fue un día bien difícil. Mi hermano se había casi ido a morir. Mi hermano es como un Lázaro, resucitó pero varias veces. Y ese día en especial había sido un día muy difícil, muy difícil. Mi hermano estuvo como en tres oportunidades en el mismo día a punto de irse. Él estaba como un robot. Lo abrieron intencionalmente lo dejaron abierto y lo tuvieron que inducir a un coma porque él tenía eso abierto y no podía estar despierto. Tuvo 21 días así. Y yo me acuerdo que este pastor que trabajaba, él se metía en las noches y oraba por él. Y ese era mi otro punto de contacto, ¿verdad? Es bien importante cuando nosotros tenemos a nuestros hermanos con los cuales podemos hacer esas alianzas, ¿verdad? Y nos podemos unir nuestra fe, porque era un momento bien difícil. Y lo que se escuchaba en los pasillos de los médicos y médicos de mi familia, un primo hermano, que él mismo decía que a él se le habían muerto muchísimos pacientes, que se le había perforado el duodeno. Lo cierto es que ese día en especial yo llego al apartamento de mi hermano, mi mamá estaba devastada. Y yo me recuerdo que yo la miraba y yo decía, Dios mío, dame una palabra para mami. Y lo cierto fue que fue algo duro que tuve que hacer. Pero yo me recuerdo que viéndola a ella, yo le dije, mami, hoy no vamos a orar. Y ella se alteró y me dijo que ¿por qué? Yo le dije, porque tú y yo no creemos en el mismo Dios. Tú estás por el suelo, o sea, no estás mirando al Señor. Y no es el mismo Dios en el que yo creo. No me puedo poner de acuerdo contigo. Y yo me acuerdo que eso la perturbó, se puso muy mal. Me dio mucho dolor porque es mi madre y la amo mucho. Y es una mujer valiente en muchos aspectos. Ha sido una mujer, una guerrera. Pero bueno, era su hijo y primera vez que mi mamá enfrentaba
algo tan grave. Otras cosas habían pasado con otros de mis hermanos, pero no una cosa así tan grave como esta. Y lo cierto es que eso la hizo despertar, se secó las lágrimas y dijo, vamos a orar. Y bueno, nos pusimos a orar. Y yo me recuerdo que el Señor me dio este texto, que es el que quiero compartir para empezar, y es en 2 Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9. Y dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Me encanta esta traducción, esta versión, que es la PDT, la palabra de Dios, y dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Wow, escuchen bien, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Cuando yo recibí esa palabra, para mí fue un rema, fue una revelación. Porque aunque literalmente no me estaba diciendo el Señor, yo lo voy a sanar, que de hecho lo hizo, mi hermano está vivo, han pasado todos estos años, quedó muy delgadito, pero lo tenemos con nosotros. Pero para mí fue una revelación, aunque yo había leído muchas veces ese verso, para mí esto era lo que yo necesitaba. Yo recibí una infusión de fe, de fuerza, le dije a mami, todo está resuelto, voy a empezar a buscar pasaje para regresarme. Mi mamá estaba toda alterada, pero ¿qué estás diciendo, mamá? Dios me dio la palabra que yo estaba esperando. Hermanos, y como a la semana me regresé, dejé a mi hermano en cuidados intensivos, luego lo movieron a un hospital porque se les acabaron los fondos de los seguros médicos. Fue una deuda inmensa. Imagínense todo ese tiempo en cuidados intensivos, tuvieron que moverlo a un hospital público. Y estando en el hospital le dio hasta un paro cardíaco. O sea, todo eso pasó y cuando yo lo escuché, yo les decía a la familia, no va a morir, no va a morir. No se angustien porque no va a morir. Y quiero tratar esto porque yo sé que sin mirarlos en este momento, a todos los que me están escuchando en este momento y a mí misma, yo sé que todos nosotros estamos pasando por algún tipo de problema, por alguna necesidad, por alguna situación que se ha hecho cada vez como más alta, como más difícil de vencer. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo vamos a pasar. El mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y ciertamente tenemos muchos versos en la Biblia que nos habla, ¿verdad? Que la Biblia nos dice sobre cuando estamos en esos tiempos difíciles. La Biblia nos dice en todos esos versos, que vamos a tocar algunos de ellos, que el Señor va a estar con nosotros, que Él está con nosotros. Es más, Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero nunca nos dijo que no íbamos a pasar por situaciones difíciles. Lo contrario, dijo que íbamos a pasar por muchas de esas cosas, pero la manera en que nosotros o nuestra posición espiritual va a hacer una gran diferencia. No nos va a evitar que pasemos, pero nos va a poner en una posición de ventaja en comparación con aquel que no tiene las promesas de Dios, que no tiene una relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, el Salmo 46, 1 al 9 dice, parafraseando, dice, no lo voy a leer todo, pero dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza y nos ayudará en los momentos difíciles. Hermanos, y es ahí donde, cuando nosotros estamos en los momentos difíciles, donde tenemos que calibrar cómo es nuestra relación con la palabra que hizo los cielos y la tierra. Uno de los versos que en los salmos que a mí también siempre me ha bendecido cuando he pasado por situaciones difíciles ha sido hablando de los montes que son muy altos, ¿verdad? Y donde dice
quién me va a librar? ¿Quién me va a ayudar en este momento difícil? ¿Verdad? Alzaré mis ojos a los montes. A los montes siempre lo vemos como lo difícil, lo que es muy alto para vencer, el momento de crisis que estamos pasando. Y esos son nuestros montes, nuestras montañas. Por eso el Señor ponía eso como, si crees, le dirás a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado esos momentos donde esos montes se han derribado, donde esos montes se han destruido. Pero a veces pasa el tiempo y seguimos enfrentando, o hay situaciones que duran más de lo que nosotros esperábamos o deseábamos. Nadie desea estar bajo una prueba constante. Y ahí es donde nosotros tenemos que calibrar qué es a quién estamos mirando. Entonces, ese verso, ¿verdad? En el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nada más y nada menos que el que hizo todo lo que nosotros vemos. El que puso el cosmos en su lugar. Si yo estoy mirándolo a él, y él fue el que hizo todo, entonces él tiene la solución. Amén. Y dice ese salmo, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y Él nos ayudará en los momentos difíciles. Y de cierto, como decía anteriormente, el Señor lo ha hecho. Primera de Pedro 5:10 dice, Dios hará que todo vuelva a estar bien y nos dará fuerzas para que no nos desanimemos. Y Santiago 1:2-21 dice, considerémonos dichosos cuando estamos pasando por pruebas, ya que producen paciencia. Hermanos, la fe, vamos a verlo desde el punto de vista de un carro. La fe es el acelerador, pero la paciencia debe ir combinada con ese acelerador. La paciencia no puede, la fe no puede trabajar sin la paciencia. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, pero nuestro Dios es más que suficiente. Él es más que suficiente para venir hacia nosotros, para darnos el aliento, el ánimo, cuando estamos mirando fijamente a su palabra. ¿Cómo enfrentamos los tiempos difíciles? Tenemos que aprender que cuando estamos en los momentos de oscuridad, de crisis, ahí aprendemos, ¿verdad? Podemos aprender en esos momentos. Cuando todo está bien, podemos hasta bajar la guardia y pensar, bueno, está todo bien, y nos concentramos en otras cosas y nos desenfocamos. No quiero decir que el Señor nos envía las crisis, porque las crisis o las tentaciones el Señor no es el que los crea o es el que no las envía. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en las situaciones difíciles por decisiones que tomamos. Somos humanos. Y muchas veces tenemos ciertas percepciones, tenemos ciertas decisiones y nos metemos en problemas nosotros mismos. Y no podemos culpar a nadie por eso. Otras veces son las circunstancias, ¿verdad? Bien sea las circunstancias sociales, las circunstancias políticas o económicas. Son muchos los agravantes que pueden causar una crisis en nuestras vidas. Pero lo cierto es que deberíamos aprender es en esos momentos, cuando estamos en esos momentos de crisis, es donde se pueden despertar ideas maravillosas, y ha sucedido en la historia, ¿verdad? La necesidad ha hecho que vengan creaciones, que vengan oportunidades que no se dan cuando estamos muy calmados y muy relajados, porque no estamos bajo una necesidad que nos esté asediando. Entonces, experimentar la completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es una de las maneras maravillosas de enfrentar los tiempos difíciles. Cuando estamos en tiempos difíciles como humanos, tenemos la tendencia a querer llorar, a querernos quejar, a quererlo llevar el problema a los vecinos o a los amigos o a la familia. Y muchas veces no hacemos el primer paso o el ABC, ¿verdad? Que es ir primero a Dios. ¿Qué dice la palabra sobre las circunstancias que estoy viviendo? La Biblia es un libro
maravilloso. La Biblia contiene la mente de Dios, el deseo de Dios, tiene tantos principios, ¿verdad? Que nos sirven en los momentos difíciles. Pero muchas veces cuando entramos en la crisis, tenemos la tendencia a mirar la crisis, a mirar la oscuridad. La contemplamos mucho, ¿verdad? Yo lo mencionaba en un mensaje anterior. No contemplemos la oscuridad, contemplemos la luz. Porque de la oscuridad no va a venir la solución. La solución va a venir de la luz, de Cristo. Cristo es la luz, la palabra de Dios es la luz. Entonces, ¿cómo enfrentamos los tiempos difíciles? Experimentando, ¿verdad? La completa dependencia en la palabra de Dios. Señor, no sé cómo va a venir, no sé cómo tú lo vas a hacer, como pasó con la situación de mi hermano. Todos los médicos decían, en su gran mayoría, va a morir, estamos tratando, pero él va a morir. Eso era lo que decían. Pero Dios me dio a mí una palabra y yo decidí, en vez de mirar lo que decían todos, y yo se lo decía mucho a mi mami, no le prestes atención a lo que dicen los médicos. Ellos están diciendo lo que ellos pueden hacer. Tú tienes que mirar es al Dios que hizo lo imposible. Él hizo todo este mundo, toda esta creación de algo que era imposible. ¿Quién más puede hacer algo tan grande como lo que hace nuestro Dios? Entonces, es en ese momento de crisis donde nosotros tenemos que pararnos y decir, ya va. Estoy atribulado y está bien, somos humanos. Estoy llorando, estoy triste, estoy atribulado, atribulada, pero ya va. Voy a tomar una pausa y voy a ir a la palabra. Voy a poner a la luz lo que Dios dice sobre mi situación. Y vamos a conseguir una palabra, así como la conseguí yo. No me decía tu hermano, yo lo voy a sanar. No tenía nada que ver aparentemente el texto con lo que estaba yo pasando. Pero era exactamente la palabra que necesitaba. Y en mi espíritu se conectó con el Espíritu de Dios y recibió la liberación. Esta es la palabra que yo necesitaba. La recibí y aquí lo doy como un testimonio. Lo otro, enfocarnos en la grandeza de Dios, que lo hemos venido diciendo, que es mucho más grande y poderoso que nuestras circunstancias. A veces vemos las circunstancias tan grandes que nos olvidamos que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Lo vemos en la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las cosas que hijos e hijas de Dios enfrentaron, cosas que parecían ilógicas, difíciles, imposibles. Pero sin embargo Dios, con su intervención, logró dar la solución, ¿verdad? El refugio, la palabra, la salida. Y es el mismo Dios. Nuestro Dios no ha envejecido. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios no tiene que ver con posiciones, con títulos. Nuestro Dios no tiene que ver con cuentas de banco. Nuestro Dios no tiene que ver con nuestra posición geográfica. Nuestro Dios está en su trono. Lo que Él tenía que hacer lo hizo. Y ahora nosotros podemos tomar lo que Él hizo para nosotros. Entonces, hermanos, enfocarnos en la grandeza de Dios, ¿verdad? Volver a ese verso en el Salmo 123:2 que dice: así como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Hermanos, nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, y nosotros más que nunca debemos ser dependientes al 100% de mirarlo al Señor, de contemplarlo. Señor, yo sé que tú puedes. Señor, yo sé que tú quieres. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo que no es nuestro tiempo y tiene un método que no es el nuestro. Ese fue el conflicto de Naamán y creo que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana tenemos el mismo conflicto de Naamán. No era solamente Naamán. Naamán esperaba que su sanidad de la lepra iba a ser algo grandioso, que iba a salir el profeta, iba a levantar las manos, iba a caer un rayo del cielo. Todo eso él lo esperaba. Muchas veces nosotros somos así. Queremos decirle a Dios cómo Él debe resolver nuestra situación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Y no es así, hermano. Él es Dios. Y Él tiene
su manera, su tiempo, sus métodos, que no van a ser los nuestros. Tenemos que recordar siempre eso y no ser como Naamán. Naamán, gracias a Dios, porque oyó a su siervo y se humilló y dijo, bueno, ¿verdad? Me voy a meter, porque imagínense, ni siquiera el profeta salió a darle la palabra, mandó a un siervo de él y le dijo, ve y báñate. Imagínate, para nosotros los venezolanos, es bien ofensivo que nos digo, ve y báñate, ¿verdad que sí? Es ofensivo, es como que, wow, me estás insultando. Y ciertamente Naamán, aunque no era maracucho, se sintió ofendido, ¿verdad? No era venezolano, pero se sintió ofendido, porque ni siquiera el profeta se mostró. Pero finalmente fue e hizo como le dijo el profeta, y aunque parecía algo ilógico, era un río sucio, revuelto, pero era la palabra de Dios. No importaba el instrumento, lo importante era el que había dado la palabra, que era Dios. Entonces, amado, con mucho respeto, con mucho amor, quiero compartir esto porque esto es algo que nos asedia a todos como humanos, como seres humanos, como cristianos. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Las estamos enfrentando en este mismo momento, donde tenemos que sentarnos y enfocarnos en mirar, así como los siervos miran la mano de su Señor. ¿Qué nos dice Dios en los momentos difíciles? Uno de los pasajes que es frecuentemente citado en momentos de dificultad es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es fácil decirlo, pero qué difícil es lograrlo. Requiere, amados, entrenamiento. Requiere sujeción, porque el preocuparse es la tendencia humana. Pensamos que si no nos preocupamos estamos mal. Pensamos que una persona que no se preocupa es una persona insensata, es una persona negligente, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no nos preocupemos por nada, que en cambio oremos por todo, que le digamos a Dios lo que necesitamos y que le demos gracias por lo que Él ya ha hecho. Entonces, experimentar ese tipo de paz, llegar a esa posición, requiere mucho entrenamiento, mucho meditar en la palabra, en estudiar al Dios que te ha sacado a ti y a mí de muchos problemas en el pasado. Porque tenemos esa tendencia. Hace una hora, hace un día, hace una semana, hace un año, el Señor nos sacó de un problemón y ya hoy tenemos uno y ya se nos olvidó que Dios nos sacó hace una hora o hace un día o hace una semana o hace un año de un problemón también. Es muy humano caer en ese tipo de ciclo, pero nosotros tenemos que ser intencionales, amados. Tenemos que ser entrenados en que cuando vengan esas situaciones, traer a la memoria quién es el Dios al cual servimos. ¿Quién es ese Dios que dijo, para mí no hay nada imposible? Y lo citamos y citamos muchos de estos versos, pero en los momentos difíciles como que, ¿verdad? Nos zarandean y ahí es donde tenemos que tener el freno, ¿verdad? Puesto, o el acelerador puesto en la fe, en la meditación de la palabra. Hay algo que sucede mucho y que yo cada vez veo más en el cristianismo. Lo veo mucho y no lo estoy hablando solamente en cristianos nominales o en personas que no tengan un ministerio específico. Lo veo inclusive en el liderazgo. Y es que tenemos la tendencia de ver a Dios en las promesas, pero no lo vemos en el proceso. Y ahí es donde está el problema. Nos encanta ver a un Dios que es como el genio de la lámpara. La frotamos y Él nos tiene que dar todo como lo pedimos, lo que queremos, cuando lo queremos y de la manera que lo queremos. Y Dios no es un genio de la lámpara. Dios es un rey, es el Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y el Omega,
Él es el Elohim Adonai, el Shaddai, el gran yo soy. Él es el Todopoderoso. Y nosotros no podemos entrar en esa actitud de creer que Dios está impuesto a darnos todo lo que nosotros queremos. A veces nuestros padres, muchas veces lo hicieron, aunque nos amaban, nos cuidaron y nos protegieron. Muchas veces nos tuvieron que decir no. O decir por ahora no. Después, más tarde. Y es lo mismo con nuestro Dios. Él muchas veces nos va a decir no. O nos va a decir no por ahora, más tarde, quizás después. Y el método Él lo va a elegir. Pero veo mucho en el cristianismo ese tipo de tendencia. Nos gusta mucho citar las promesas. Yo me tomo de esa palabra, yo me tomo de esa promesa, pero cuando viene el proceso, ahí no nos gusta. Y nos sentimos derrotados, nos sentimos como que algo está mal en nosotros. Lamentablemente eso se enseñó por mucho tiempo, que cuando estábamos en problemas es porque algo malo habíamos hecho. Imagínense, hermanos, si miramos la Biblia y vemos a Abraham, David y todos esos hombres de Dios, Daniel, Pablo, el mismo Jesús, todos ellos entonces estaban muy mal porque pasaron por muchas situaciones difíciles. Tenemos que sacar eso de nuestro vocabulario, sacar eso de nuestro sistema, porque eso nos ha hecho mucho daño. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede, Él tiene poder, Él está sentado, Él es majestuoso, todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Pero tenemos nosotros como hijos de Dios enfocarnos en mirarlo a Él, en estudiarlo Él, y la manera de hacerlo es a través de la palabra, en su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos en las situaciones difíciles? Él quiere que lo miremos a Él y que digamos, Dios, no tengo idea de cómo voy a hacer, de cómo voy a salir de esto, pero yo confío en que tú me cuidas y que tú estás conmigo, que tú eres mi escudo, que tú eres mi retaguardia. Y es la manera, hermanos, de que nosotros podamos sobrellevar y sobresalir, como lo decía el versículo. Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Amados, no estamos derrotados. Aunque el mundo lo diga, aunque inclusive gente amada y cercanas a nosotros nos digan, tú estás terminado, tú estás terminada, de aquí no te vas a levantar, no le crean. Vamos a creerle a nuestro papá, a nuestro Dios. Él dice que aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos demos por vencidos. Que aunque nos persigan, Él no nos ha abandonado. Y aunque nos derriben, podamos hasta llegar a vernos derribados. Sin embargo, no estamos destruidos. La última palabra la tiene nuestro Dios. Amados, yo he sido testigo de las veces, y yo sé que ustedes, todos ustedes, han sido protagonistas, no testigos, sino protagonistas de las veces que Dios nos ha librado, de las veces que Dios ha abierto una puerta donde no la hay. Dios abre caminos donde no los hay. En un minuto cambió la vida de José en Egipto, de ser un esclavo, de ser un acusado de violación, de ser un preso político, iba a ir a la muerte, era lo que le esperaba. Y en un minuto Dios cambió la vida de José de ser un preso a ser el hombre más importante en el país más poderoso en aquella época, a ser el hombre, el segundo después de Faraón. Es el mismo Dios, hermanos, Él no ha cambiado. Y Él, como lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Así que, amado, esta palabra la quiero compartir, o la estoy compartiendo con mucho respeto hacia ustedes. Vamos a levantarnos,
vamos a renovar nuestro ánimo, vamos a empezar de nuevo a contemplar a nuestro Dios, sus promesas. Pero Él también está en el proceso. Él también está en la cueva cuando Elías estaba allá adentro y le dijo, ¿qué haces aquí? No le dijo, ¿qué haces allí? Dios estaba con él adentro de la cueva. Él está contigo, amado, en el momento que tú estás pasando, en la situación difícil que tú tienes. Él está allí contigo. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Así que, amados, con mucho amor, esta palabra, que el Señor nos ayude a remontarnos, a renovarnos como hace el águila en la naturaleza y a tomar las nuevas fuerzas. Dios les bendiga, les amo, todo mi amor, todo mi respeto. Y mi oración para cada uno de ustedes. Adoramos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta preciosa oportunidad. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, mis hermanas, que me han prestado sus oídos, Señor, y que allí donde ellos están, en la circunstancia que están, Señor, tú eres más que suficiente y tú estás allí con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pastores. Dios les guarde. Amén.